En la Geografía General del Reino de Navarra de Julio Altadil, volumen 4, se dice que, en 1916, Falces contaba con una veintena de industrias que producían desde chocolate hasta alcoholes y aguardientes, además de servicio público de coches y un floreciente comercio. En esos momentos Falces tenía 3.100 habitantes y venía siendo un pueblo próspero desde la antigüedad. La riqueza global existía, pero un estudio realizado por la Caja Laboral Popular para el Ayuntamiento en 1983 desvelaría que el 52% de los agricultores eran aparceros o arrendatarios y que muchos de los propietarios de tierras tenían muy poca hacienda en propiedad. Es decir, que la propiedad de la tierra, base de la economía falcesina, pertenecía a una reducida minoría. Otro estudio encargado también por el Ayuntamiento a la economista María Carmen García Muro en 1989 avalaría aquel primer estudio y precisaría que el 69% de las explotaciones agrícolas estaba en manos de tan solo el 1% de los agricultores. Esta precariedad económica mayoritaria se había manifestado claramente a finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX con la migración a América, y más marcadamente durante la Segunda República de España, dando origen a que en los años 50 los falcesinos empezaran a emigrar a la ciudad en busca de salarios estables, pasando Falces de tener una población de 3.433 habitantes en 1950 a 3.400 en 1960. Una tendencia a la baja todavía discreta, pero que iría creciendo pese a las, en general, pequeñas industrias que irían surgiendo. Algunas de estas industrias eran la Cooperativa Agrícola Caja Rural, en 1942, la Bodega Cooperativa El Salvador del Mundo en 1945, Bodega Cooperativa Labradores Reunidos en 1947, Tejería Mecánica Espartosa sobre 1950, Conservas Añorbe en 1958, Conserna en 1960, Cooperativa San José en 1962, germen de la actual Cooperativa Agrícola Falces, Conservas El Salvador sobre 1964, Forjados Cerámicos Belén en 1965 y Conservas Artesanas Falces S.L. en 1988. Salvo en lo concerniente a la tejería espartosa, Conserna y posteriores propietarios, las demás conserveras y las cooperativas vinícolas en épocas de recolección, mientras funcionaron, proporcionaron escasos puestos de trabajo. De ahí que la población siguiera disminuyendo, mientras en los años 60 la población migraba preferentemente a Francia, Alemania, Suiza y Australia. Fue un momento álgido en el que las corporaciones municipales empezaron a denegar los permisos de emigración fuera del país, al objeto de que en el campo no faltase mano de obra, aparceros y arrendatarios. En 1970 la población se había situado en los 3.139 habitantes. Un descenso ya notable, pese al cual seguían poniendo reparos a la instalación de industrias, argumentando el tren de tan importante motor económico. Y mientras el entorno de Falces se iba industrializando, la incesante búsqueda de trabajo en centros de trabajo nacionales ocasionó que,
en 1975, el descenso se situara en los 2.936 habitantes. La primera corporación municipal en tomar conciencia del problema fue la de 1978, que facilitó la instalación de silenciosos falces. 10 años después, otras corporaciones irían facilitando la instalación de pequeñas empresas como MAPE y Hormigones Beriain, o el suelo industrial que posibilitaría la llegada del actual Gurit SL en los años 90, cuando el padrón arrojaba 2.606 habitantes. También fueron apareciendo industrias como la bodega Inurrieta, los invernaderos Loregar y los de Teodoro Vergara, cuyas plantillas de trabajadores varían dependiendo de la época, como la poda, la recolección, etc., pero que han sido claramente insuficientes para proporcionar el empleo que Falces necesita. A partir del lejano 1978, en que llegó Silenciosos Falces, con mayor o menor fortuna, todas las corporaciones han tratado de conseguir que se establecieran nuevas fábricas. Tarea difícil de por sí, y más a partir de los años 90, en que la legislación dificultó todavía más lograrlo y, por lo tanto, frenar la despoblación. Hasta 2005 el descenso poblacional se había mantenido en cifras similares a las de 10 años atrás, pero no porque los falcesinos hubieran dejado de emigrar o tuvieran más hijos, sino por los inmigrantes que habían empezado a llegar a partir del año 2000. En cualquier caso, en 2013 la despoblación de Falces era un problema que afectaba al 70% de los municipios navarros, nada diferente a lo que ocurre en los ámbitos rurales del resto del territorio español y el europeo. Es un problema que, al no poderse solucionar a nivel local, se ha convertido en un asunto de Estado, o al menos de competencia autonómica. A pesar de la alta tasa de natalidad entre estos inmigrantes, en 2022 la población de Falces había descendido hasta los 2.332 individuos, con un censo de nativos de 1941. Esta alarmante cifra está causada en buena parte debido a la bajísima tasa de natalidad y a que muchos jóvenes siguen buscando su futuro en las ciudades o en el extranjero.